¿En dónde está el infierno, amigo? Y geográficamente hablando, ¿y en dónde estará ese abismo? Mira, los textos que hablan al rastrear todo este tema del infierno, del lugar de tormento, del lugar de fuego, dan a entender que es el centro de la tierra. Dan a entender eso. Sí. Amigo, pues muchas gracias por estar aquí en el programa. Ya tenía tiempo que había tenido en mente que estuvieras aquí en A Voz en Cuello. Y te agradezco de entrada por el tiempo. Gracias por abrirte este espacio para compartir aquí. Y pues bueno, amigo, antes de arrancar con el tema, que quiero que sepan todos los que están en el programa, que le había platicado a Isra que es sorpresa el tema, porque la intención es que sea muy conversacional, ¿no? El asunto. Nadie aquí se preparó, yo tenía nada más el tema en mente y la intención es que platiquemos al respecto, que es un tema bastante interesante. Pero bueno, ahorita te digo cuál es el tema. Está bien, amigo. Amigo, pero si quieres, preséntate un poco para aquellos que estén viendo el video, esta sesión, este podcast y no tengan el privilegio de conocerte, amigo, un poquito de tus credenciales, así, en general, amigo. Adelante. Mi nombre es Israel Cordero Rodríguez. Tengo la bendición de estar casado con Luis Elena Fernández. Tenemos dos hijos, dos pequeñines. Bueno, un niño de 5 y una niña de 4. Nací yo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A los 8 años de edad nos trasladamos para Querétaro. Desde entonces vivo aquí en Querétaro. Y bueno, pues me gustó siempre el fútbol desde pequeño. ¿Qué equipo le ibas? A las Chivas, cuando seguía el fútbol, ¿verdad? Que ya no tanto, pero a las Chivas entrené un buen tiempo de joven, incluso llegando casi a entrenar profesionalmente. Bueno, entrenar profesionalmente, a jugar profesionalmente en tercera, segunda. ¿Llegaste a jugar? Llegué a jugar en tercera y en segunda. Pero ya ahí la cuestión de seguir estudiando fue, pues tuve que tomar una decisión Sí. y entré a la carrera en la licenciatura en Derecho. La terminé, gracias a Dios, ejercí varios años, 7, 8 años. ¿Eres abogado, amigo? Soy abogado. Siempre pensé que eras algo de empresarial o administración. No, Abogado, licenciado en Derecho, abogado, licenciado en Derecho, trabajé en el ramo privado. Ok. Todo lo que es el derecho civil, después un buen tiempo en una notaría pública, contrato y Sí, testamento. sí. A los 19 años, estando ahí en la iglesia en Betel, Sí. tuve parte de Dios la claridad, ser llamado al ministerio. De los 18 y 19 años, estaba en la carrera y me propuse prepararme para eso. Dios me permitió ir perfilando mi vida para allá. Entré al Instituto Bíblico ahí en Betel mientras estaba en algunos ministerios, evangelismo, educación cristiana, consejería, discipulado. Y con el tiempo Dios fue confirmando las cosas. Entonces ya habiendo estudiado el instituto en el 2012 salí del instituto. Pude servir, ser capacitado ahí. Cuando todavía duraba 3 años, ¿no? El instituto duraba 3 años todavía. Y entonces ahí fui capacitado, más de cerca también por los pastores, gracias a Dios. Y después de eso, en el 2014, entre el 12 y el 14, estuve visitando y fortaleciendo el ministerio de la iglesia Efata. Bueno, la visión Efata, ahí en la zona sur de la ciudad, junto con Efraín, el pastor Efraín. Historia de Fran. Ujú. Y ya en el 14, yo tuve también de parte de Dios esa claridad de quedarme ahí, de estar ahí fortaleciendo la obra, estar en el liderazgo como pastor titular. Desde el 2014, hace 10 14. años. Ujú. En el 12 empecé, en el 14 ya me quedé yo, Efra regresó, y me quedé ahí yo con un buen grupo de varones, ¿verdad? De hermanos que hasta hoy, pues la mayoría permanece. Gracias a Dios. Y bueno, más adelante en el 2016 fue que me casé, y hasta la hora perseveramos ahí en el ministerio, ¿verdad? Gracias a Dios ya es una iglesia, ¿verdad? Ya en el 2017 se organizó como Sí, iglesia. sí. Ahí estamos. Pues bueno, como antecedente, yo quisiera agregar que en general siempre me has parecido, amigo, como una persona, además de toda la parte activa, ¿no? De la amistad y todo eso, pero que Dios te ha concedido una, una habilidad, algo que Dios ha puesto para poder enseñar la palabra de Dios de una forma muy atípica.
muy, muy clara, ¿no? Yo me acuerdo que algo que siempre he tenido presente respecto a cómo Jesús enseñaba la escritura es que aspectos eternos, enseñanzas muy profundas, que las aterrizaba de una forma muy práctica. Y creo que algo de esa esencia es algo que he podido ver a lo largo de los años que tengo de conocerte y siempre es una bendición, amigo, el escucharte enseñar y hablar de la palabra de Dios. Hay mucha edificación en ello, y creo que es algo que siempre te ha caracterizado, ¿no? Como cómo maneja la palabra de Dios. Digo, es algo que el poder viene de la palabra de Dios, lo sabemos. La Biblia es palabra viva porque la escritura es inspirada por Dios. Pero también cómo Dios usa esa parte, ¿no? Del elemento humano. Yo lo he visto en ti y ha sido de gran bendición. Y creo que es algo que, pues sí, ese denuedo, ¿no? Que te ha caracterizado. Y pues bueno, esa parte también ha sido muy importante, ¿no? Sin mencionar otras cosas, ¿no? En Betel estuviste, además de también pastoreando, también fuiste maestro por mucho tiempo de la clase de universitarios, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, queda Solamente completamente, darle amigo. la gloria a Dios por eso. Sí, sí, Que como tú has dicho, es un don, es algo que Dios nos regaló y que pues nos hace responsables, usarlo para Sí. su gloria y lo mejor posible. Y también gracias a Dios por la gente, los pastores, los siervos que nos ponen un ejemplo, una inspiración sí. y nos transmiten verdadero misterio y hasta pues, la manera de hacerlo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, así es para Él y por Él. Bueno, ahora sí, amigo, mira, hace poco, tuve una charla con unos familiares y fue ahí donde dije, qué importante es hablar de estos temas, ¿no? Sobre las últimas cosas. Y hay mucho que podemos hablar de esto, ¿no? La verdad es que se puede ampliar muchísimo. Yo quisiera que lo fuéramos encauzando, pero cuando hablamos de las últimas cosas, como cristianos sabemos que hablamos de un tópico muy específico, ¿no? Que son las profecías de lo que dice la Biblia que está por venir. Así es. Me gustaría que ahorita juntos, como parte de la introducción de este tema de qué dice la Biblia sobre los últimos tiempos o las últimas cosas que van a pasar en la humanidad, en la historia universal, que fuéramos, marcando, mientras platicamos, que fuéramos yendo mencionando, estos eventos, ¿no? Están por venir, ¿cómo ves? Ir haciendo con sus líneas. Sí, sí, claro. Ahorita, bueno, y obviamente, tú me vas, orientando, ¿no? Si algo se me va, pero complementamos. Bíblicamente hablando, para que sepan, ¿no? Nuestros amigos que recién están estudiando su Biblia o que están teniendo por primera vez contacto con este tipo de contenidos, bíblicamente hablando, nos encontramos en un tiempo, estamos en espera, ¿no? Como iglesia, como creyentes en Dios, como creyentes en Jesucristo, un tiempo de espera. Jesús dijo que iba a regresar. Y no hay, dice Jesucristo, ¿no? Que el día y la hora nadie la sabe, sino solo el Padre. Entonces no hay muchos en el pasado, de una forma u otra, y aventuradamente se han querido, sugerir que va a ser por tantos tiempos o va a ser por tal época. Nadie sabe, ¿no? Eso es lo que dice el Señor, dice la Biblia, nadie sabe cuándo va a ser. Pero sí, el Señor Jesucristo dejó, señales de las cosas que iban a pasar, ¿no? Entonces estamos en espera de eso. ¿Qué es lo que sigue? Si viene Jesús en el llamado arrebatamiento, ¿no? Que es un evento ciertísimo que va a suceder, que está descrito en varios pasajes de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Viene el Señor Jesucristo, viene por nosotros, viene por los que han creído en Él verdaderamente. Lo que sigue es, 7 años interesantes, ¿no? Que se empiezan a desarrollar, aquí en la tierra y, por decirlo de alguna forma, aunque sé que la Biblia nos enseña que estando en el tercer cielo no hay un tiempo como es aquí, ¿verdad? La percepción de eso va a ser diferente, es todo un misterio. Pero mientras aquí suceden 7 años interesantes, ahorita vamos a escribir de qué son. En el cielo estamos los que hemos creído en Cristo, estamos celebrando un evento que la Biblia le llama las bodas del Cordero, ¿correcto? ¿Qué pasa mientras aquí, amigo, en esos 7 años? Empezamos con
el Apocalipsis menciona, ¿no? Que la mitad de ese periodo va a ser un periodo de paz ficticia, ¿no? Ujú. Y ahí el protagonista de la historia de la humanidad va a ser, el anticristo Ujú. y el falso profeta, ¿correcto? ¿Muy bien? Sí. Que como personajes ya van a estar figurando en la historia con su presencia humanidad desde antes de que empiece este periodo. Pero para este punto van ellos a protagonizar esta supuesta paz mundial, donde va a haber algunos elementos, ¿no? Como, y veme dirigiendo, amigos, si en algo me pierdo. Obviamente todo lo que estoy mencionando está respaldado por la Biblia, ahorita por cuestión del podcast no menciono versículos específicos, pero va a haber algunas cosas en ese momento, ¿no? Como lo de la moneda universal, lo de la marca del 666, o eso viene en la segunda parte. La marca La marca viene hacia el final. hacia el final, hacia el final. Entonces estamos en ese periodo de paz ficticia De la primera mitad, ¿no? de la primera mitad, Hacia el final de la primera. que son 3 años y medio, digamos, si lo quisiéramos ponerlo muy estricto. La parte más ruda, ¿no? De la persecución. Esa es la segunda parte. La segunda parte. La segunda parte. En la segunda parte de esos 7 años Ujú. viene esta persecución muy intensa hacia quienes en ese periodo creían en Cristo. Ahora, para no generar confusión, la Biblia enseña que en el momento en el que se inicia ese periodo de los 7 años y que Cristo ya vino por su iglesia, obviamente va a ser un evento que mundialmente hablando la gente no se lo va a atribuir a Dios. Va a haber algunas especulaciones tal vez, va a haber en fin, pero de alguna forma el anticristo, el falso profeta van a orientar todo hacia que el mundo no se vuelva a Dios, no reconozca a Dios, ¿no? Aunque va a haber algunos que sí crean como consecuencia de ese evento, que posteriormente van a ser quienes van a sufrir persecución Ujú. en esa segunda mitad de los 7 años. Y va a haber 144,000 judíos que van a ser creyentes en Cristo y que van a estar compartiendo el evangelio en tiempos muy abruptos. Muy difícil. Hasta aquí voy bien. Sí, va muy bien. Correcto. ¿Qué sigue, amigo? Pasan 7 años, ¿qué sigue? Pasan 7 años. O sea, pasan ya esos 7 años Ujú. y ¿qué sigue? El final de los 7 años se marca por la segunda venida en gloria. Correcto, ¿verdad? No sé si me estoy yendo muy allá, No, pero sí. después de 3 años y medio de paz, donde el engaño cunde y la revelación, ¿verdad? En Sí. esos 3 y medio de la verdad, el engaño, el verdadero engaño, pues, Sí. la verdad de cuanto al engaño, ahí sale a la luz, la persecución se intensifica, religiosa, política, social, para, pues, disciplinar, Dios sabemos, ¿verdad?, de Israel, y a la vez también, pues, ir preparando todo para que el mundo también reciba ese juicio lamentable. Pero ya al final, lo que da por concluido es que regresa el Señor, eso se describe en Apocalipsis 19. Pero ya no regresa como siervo, como vino hace 8 años, regresa como rey, regresa, inclusive la profecía nos presenta, ¿verdad?, una imagen en el cielo. Ya no viene por sus santos, como en el arrebatamiento, sino con sus santos y con los ángeles también. Esos dos grupos van a estar con él, a su lado, y van a venir, y él con la espada de su boca, ¿verdad?, con su sencilla orden, va a derrotar, pues sí, a matar, a destruir al cúmulo de seguidores de la bestia, ¿verdad?, de la bestia gobernante política, porque la bestia religiosa, el profeta falso, habrá sido ya para entonces por el político también destruir, ¿verdad? Y quedará solo el político ya al final. Entonces, me refiero que él va a tomar, ¿verdad?, todo el trabajo que hizo el religioso para adjudicárselo. Y finalmente ahí el Señor va a destruir. Esa es la batalla del Armagedón. Eso es la batalla de Batalla del Armagedón. ¿sabes? Ese es el título que recibe, que está profetizada en los profetas menores. Y Jesús viene ¿verdad? y viene con todos los que hemos creído en él. Los que hemos creído. Ahí sí ya, pues de todos los tiempos, ¿verdad? Los que hemos creído todos los tiempos. Y bueno, para ese, porque ya se habrá dado la resurrección, ¿verdad?, de los justos, ya se habrá dado la transformación también de los que hayan quedado, o hayamos quedado, Dios mediante vivos para ese tiempo del rapto. Y entonces ya cuando, suprime,
digamos, pues todo eso a Satanás, bueno, la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. Sí. A Satanás en ese momento lo cadena en el abismo. Todo eso está en Apocalipsis 19, 20. Que el abismo no es el lago de No fuego. es el lago de fuego. Y el lago de fuego es el infierno. Es el infierno, exactamente. Pero Satanás no entra ahí hasta que se cumplen 1000 años después de haberlo atado. Aquí un paréntesis. Y podemos también profundizar mucho en esto, no lo vamos a hacer, pero ¿en dónde está el infierno, amigo? Y geográficamente hablando, ¿y en dónde estará ese abismo? Mira, los textos que hablan al rastrear todo este tema del infierno, del lugar de tormento, del lugar de fuego, dan a entender que es el centro de la tierra. Dan a entender eso. Sí. ¿Verdad? Porque se usa el término Seol, Hades, profundidades y todo eso. Entonces, sabemos que la Tierra incluso está diseñada de una manera, en la que sabemos, ¿no? Que su núcleo está de magma, de lava, es un centro incandescente. Sin embargo, pensar si es un lugar espiritual, literal, bueno, podrían ser ya detalles más difíciles, pero sí se cree que es ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Es ahí. Correcto. Un lugar espiritual, pero a la vez real, ¿no? Sí, real. Y donde va a haber, no por ser espiritual, va a estar exento de alguna forma, y esto lo menciono por lo que dice Lucas 19, ¿no? Sobre la historia de Lázaro y Enrico. Vamos a, bueno, quienes estén ahí, ¿verdad? Que no va a ser los que creamos en Cristo, van a poder ser atormentados y sentir el dolor, sentir el fuego, ¿no? Sí. Etcétera. Qué interesante. Sí, es posible que se reserve ese lugar, ¿no? Porque sabemos que la tierra va a ser destruida en algún momento, pero esto es posterior a ese momento. Sí, bueno, ya llegaremos ahí. Volvemos a nuestra línea del tiempo que estamos dibujando y se desenreda, o más bien se apertura uno de los eventos más impresionantes, o por lo menos que para mí lo es, digo todos, ¿no? Pero que es el milenio, ¿correcto? Si no, no estoy saltando otra cosa. No, Satanás es atado, atado. El falso profeta y la bestia al infierno. Todos los enemigos, vamos a decirlo así, vencidos. Y el pueblo de Dios reunido ya en la tierra, en esta tierra, con muchas cicatrices, con muchos daños de todo el tiempo. La tierra, más todo el Armagedón, ¿verdad? Y ahí sí ya, bueno, la convivencia con el Señor, nosotros, los ángeles también. Y en ese cuadro, el Señor junta a las naciones, ese juicio de las naciones, Mateo 25, para determinar ahí, mostrar quiénes son, pues del reino y quiénes no, ¿verdad? Quiénes no. Correcto. Y algunos pues, de ellos van a ir al infierno. Correcto. Y en ese momento. Correcto. Voy a hacer una... Y ahí empieza el milenio. Ahí empieza el milenio, sí. Respecto a esa parte ya del milenio, que me gustaría ahorita que habláramos de ella, voy a decirte, en base a todo lo que en su momento he recibido de instrucción y lo que yo obviamente he corroborado en la Biblia, de cómo es el milenio, de cómo lo proyecto, y me corriges si en algo estoy divagando, más falta ajustar. Sí. El milenio, naturalmente, como su nombre lo indica, va a ser un periodo de 1000 años, en donde Jesucristo va a estar gobernando aquí en la tierra, y cuyos habitantes, aunque interesantemente todavía habrá algunos incrédulos, sobrevivientes a todo esto que acabamos de mencionar antes, pero en términos generales, quien va a estar viviendo aquí en la tierra, vamos a ser su pueblo, o sea, los que hayamos creído en Cristo, quienes ya sea que sobrevivieron a estos 7 años o que ya estábamos con Cristo en el tercer siglo, pero volvimos acompañándonos en su venida en gloria. Vamos a estar gobernando, no solo viviendo, sino gobernando la tierra. Va a haber un nuevo orden impuesto y establecido por Jesucristo, en donde sí va a haber leyes, va a haber, obviamente no se dan detalles, ¿verdad? En la escritura, como que, y me acuerdo de este versículo, ¿no? Que dice, ¿no? Las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, mas las ocultas son para Dios. O sea, habrá cosas que en ese momento, pues, veamos, pero lo que tenemos de información es que habrá este orden, habrá leyes, habrá normas, y va a seleccionar el Señor Jesucristo, soberanamente, a algunos para gobernar. Y aquí se fusionan, ¿no? O entra el cumplimiento de varios indicios, de varios versículos, ¿no? Bíblicos,
Por ejemplo, y si estoy haciendo mal aquí la conexión a Iser, ¿no? Pero pienso en no es el monte del monte, ¿no? Cuando dice acerca de los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra, no, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todas esas promesas Todas sus promesas que vienen desde los Salmos, y desde los Jesucristo varias veces las confirma, las amplía. Las que tienen esa terminación, ¿verdad? De ellos es el reino, heredarán el reino, ¿no? Todas esas alusiones se cumplen plenamente ahí. Plenamente, realmente, aunque Ya, aquí también ya sí. se empiezan a... Pero ahí a totalmente, vivir ahí. correcto, claro. Y bueno, para mí siempre y lo digo así porque no ubico de momento un versículo específico que corrobore o que soporte esta idea, pero para mí siempre ha sido muy lógico pensar que es aquí en donde se vincula toda esta enseñanza bíblica respecto a que como hijos de Dios, como cristianos en nuestro presente, todas las cosas que hagamos a favor de la obra de Dios van a tener un valor. Y dependiendo de qué tan dedicados o qué tan ¿Cómo se hayan hecho? vamos a poder recibir de parte de Dios coronas, galardones, que a su vez van a ser para él, ¿no? Que les vamos a entregar, pero que eso de alguna forma va a ser lo que nos coloque en un nivel de mayor o menor responsabilidad respecto a este gobierno milenial. Así es. Voy bien. Correcto. Así yo lo he hilado, ¿no? Responsabilidad y autoridad. Y autoridad. Aunque de parte de Dios. Te recordarás de las parábolas. Sí. Cuando administras 5 dones, ¿no? Y hay una frase que por ahí dice, una de las parábolas, está la de los talentos, ¿verdad? Y las minas. Y la frase es, has sido fiel sobre 2 ciudades, sé sobre tantas ciudades. Sé, ¿verdad? Que es la colocación ahí sobre autoridad. La autoridad también. Responsabilidad. Y entonces van a ser 1000 años y en general va a ser una vida impresionante. O sea, va a haber una satisfacción impresionante respecto a las vivencias, experiencias que se tengan. Obviamente, creo que como cristianos nos ilusionamos el pensar en ciertas cosas que viviremos o experimentaremos en esa vida, ya en esta tierra, pero sin pecado, sin corrupción, Cristo gobernando, en fin, ¿no? Y podríamos hablar de mucho de eso, ¿no? Pero bueno, ya lo dejamos al corazón y mente de cada quien. Pero en términos generales creo que sucede así, ¿no? ¿Algún detalle que se nos escapa? Mira, el milenio, duración literal de 1000 años, ¿verdad? La Biblia deja muy claro eso, no hay por qué espiritualizar eso o moverle. Son 1000 años como los que conocemos. Sí. Parece un tiempo largo, pero es un tiempo donde se va a restituir, restaurar, a vindicar, es la palabra, vindicar, se le va a devolver su carácter, su justicia a Dios, en el mundo que él creó. Fíjate que él creó una tierra, no la creó en vano, dice Isaías, con propósito la creó. Que Adán y en él nosotros echamos de alguna forma a perder eso inicialmente. Cristo, el segundo Adán, el postrer Adán, lo va a recuperar. Y va a ejercer un gobierno de solo 1000 años, ¿no? Ahorita llevamos, no sé, tal vez 5 o 6000 años desde que está el hombre aquí. Y bueno, 1000 años va a ser un periodo bastante bueno para que el mundo pruebe y vea que en esta tierra era posible vivir como Dios quería. Ahora, muy importante ahí mencionar que durante esos 1000 años ya está la Nueva Jerusalén. Ya está. Suspendida en el aire. A pesar que venía suspendida, está ahí en el aire. De hecho, esa es nuestra morada. Ya en ese momento, durante los 1000 años, nosotros no vivimos en la tierra. De acuerdo. Subimos, bajamos de la Jerusalén. Okay. De ahí que también sabemos que en el milenio ya vamos a tener nosotros los cuerpos transformados, glorificados, a la semejanza con el Jesús resucitado. Sí. Entonces sí, la verdad es que las escrituras nos pintan una época, pues hoy diríamos de película, ¿no? Sí. Lo que vamos a vivir, a ser capaces de hacer, no habrá maldad en nosotros, ya no habrá pecado, la influencia de Satanás estará detenida. Y solamente, ¿verdad? Habrá la maldad natural de la generación, las generaciones. Algunos entrarán de la gran tribulación por maldad al reino para ser gobernados, dirigidos, y otros irán naciendo a lo largo de todos esos años, ¿no? Varias generaciones. Entonces a todos ellos son a los que vamos a dirigir con un gobierno de parte del Señor. Recordarás esa frase que sale en las escrituras, ¿verdad? Que habla de cetro de justicia, ¿verdad? Cetro de hierro, ¿verdad?
cosas así que dices, Jesús no va a dar cabida a ninguna impunidad. Y nos va a usar a nosotros. Y Pablo en 1 Corintios 6 habla de que los santos han de juzgar. Entonces sí, literalmente vamos a estar al frente de diferentes demarcaciones, cuestiones ahí que Dios sabe qué responsabilidad nos va a dar a cada quien, y sí tiene relación con cómo vemos y estamos viviendo para Él aquí, que cómo somos en función de administrador, ¿verdad? Como administradores, ¿verdad? Eso lo enseña 1 Corintios 3, de la manera en la que estamos haciendo las cosas aquí. El Señor va a tomar para también pensar en las parábolas que citamos, ¿verdad? Claro. Realmente ahorita con todo esto que hemos dibujado, ¿no? Trazado respecto a lo que está por venir, en cada punto podríamos profundizar muchísimo. Hay muchas cosas, ¿no? Ahorita me gustaría, si estás de acuerdo, que orientáramos esto, introduciéndonos a la última parte del podcast, a cómo debería, ¿no? De afectar el saber estas cosas a nosotros como personas que sabemos y conocemos de lo que dice la Biblia que va a venir, y también respecto a que como hijos de Dios, a veces tenemos una pugna, ¿no? Una lucha respecto a estas cosas que sabemos que están y que van a venir, aterrizarlas a nuestro presente, ¿no? Y me acuerdo de este versículo, ¿no? De una de las epístolas de Pedro, que dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan en arrepentimiento. Y honestamente, hablando por mí, y siento que puede sucederle a muchos, si bien no expreso, ¿no? Como padre de familia, como cristiano, como creyente del siglo XXI en estos tiempos modernos, ¿no? Si bien yo no expreso, ¿no? Ni está en mi corazón el decir, el Señor retarda su promesa, pero honestamente siento que hay veces que pierdo de vista lo que está por venir. Lo pierdo de vista porque estoy tan ocupado en el día a día, en lo cotidiano, exactamente, no de ahorita. Y más, ahorita pensando en que soy papá y, mis niños, en fin, como que estoy muy encauzado ahorita esa etapa, ¿no? Obviamente más todo lo demás, Sí. ¿no? Que se puede desarrollar en la vida de uno. Pero pensar en que, que debemos de vivir pensando en que esto, y es que realmente, ¿no? Dice el Nuevo Testamento, ¿no? Que cuando sea el arrebatamiento, me acuerdo que el Señor Jesucristo menciona que será como en los días, de Noé, que la gente no sabía que se venía el estar en lo diluvio, suyo. va a estar en lo suyo, ¿no? En sus negocios, casándose, dándose en casamiento, en fin, y de repente va a venir, ¿no? Entonces así va a ser, pero tú, amigo, en términos, de lo que hay en tu corazón, digo, en general creo que pudiéramos decir, pues sí, es un momento en donde tengo que aprovechar ahorita para dedicarnos más a Dios, a nuestra vida espiritual. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos, que definitivamente esa es la línea, no ese es el camino? Podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo conciliar saber estas cosas con nuestro presente? Yo creo que la profecía, la revelación, la escritura en su carácter de revelar cosas futuras muy detalladas, la verdad. Sí podríamos decir que hay muchas que no nos dice Dios, pero muchas sí. Alguien que le interese más, pues profundice, ¿verdad? En lo que los profetas Isaías, ¿verdad? Jeremías, el que revelan de sus tiempos. Son para que nosotros podamos fortalecer no solo nuestra fe, sino un aspecto de la fe que aparece mucho en la Biblia, que se llama la esperanza. La esperanza, que es el aspecto de la fe orientado a tener certeza hoy, pero en base al mañana, a lo que para mañana va a suceder, ¿no? Que Dios ya lo ha dicho, que así va a ser y Él no miente. Un precepto que a mí me ha ayudado mucho a vivir con los pies en la tierra, pero la mente en el cielo, ¿verdad? Es Colosenses 3, que nos dice que pongamos la mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Eso no significa que no atendamos las cosas de la tierra, sino que incluso en las cosas de la tierra, aún en las más mínimas, podemos descifrar el cielo mismo. Por ejemplo, Timoteo, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo:
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquel que nos tomó por soldado, pues está en el cielo. Y en el cielo nos va a recompensar, ¿verdad? Y desde el cielo, pues nos dirige, ¿no? Con la palabra de Dios. Entonces, Jesús, dice también, Hechos, recibió con brazos ahí abiertos a Esteban en el cielo, cuando él estaba muriendo aquí, dando testimonio. Y porque le concedió el Señor ver eso, ¿no? Tener esa cristofanía justo antes de morir. Pero es una realidad que el Señor está ahí. Y la Biblia nos invita a vivir aquí, mirando allá, mirando al cielo. Ahora, esto yo en lo cotidiano lo aplico, por ejemplo, cuando atiendo alguna responsabilidad aquí terrenal, que por el solo hecho de atenderla, pues no te mantiene animado, ¿verdad? Muchas veces. Yo recuerdo que la retribución, el alcance, el impacto de eso, por no pequeño que yo esté haciendo, ir a hacer un pago, atender a mis hijos, ¿verdad? Que es muy importante, amar a mi esposa, cuidarla, tomar buenas decisiones sobre administrar financieramente, en fin, todo lo que podamos hacer, hasta cosas del ministerio. Es diferente cuando uno lo hace consciente de las realidades, de las promesas, del impacto que esto va a tener allá arriba, ¿no? Sí. Te consideras ciudadano del cielo, entonces pues eres peregrino en este mundo, y bajo esa perspectiva es mucho más sencillo desenredarse del pecado y no vivir para este mundo. También en el cielo tenemos la promesa de una casa, de una morada, ¿verdad? De un lugar allá que Dios nos está preparando, dice Juan 14. Entonces eso a mí me ayuda a no afanarme, no vivir con la mirada puesta en arraigar aquí, en tener aquí. Ahora, si Dios lo da como resultado de una buena administración, pues bienvenido, hay que usarlo. Pero quizá una aplicación muy general y a la vez muy práctica es toda esta vida, Dios la concede, tiempo, recursos, fuerza, salud, como un medio para poder allá tener recompensa, para poder dar gloria a Dios allá. Y de paso, obviamente, poder ser de bendición, alcanzar a otros, ser de buen ejemplo. Y como decía Jesús en en Mateo 5:16, que con nuestra forma de vivir, nuestras buenas obras, se glorifique al Padre. Y otra vez, ¿verdad? Que está en los cielos. Y como dices también, ¿no? Tesalonicenses, Pedro, estas cartas de los apóstoles nos invitan a reflexionar que pues todo esto va a ser deshecho. Y que entonces vivamos de una manera santa y piadosa, no anclados a esta vida, ¿no? La verdad es que esta motivación en el alma de lo eterno, de lo futuro, de lo que Dios nos ha prometido, nos libera de toda codicia, de materialismo, de estrés, de afán, y obviamente de una desorientación en la vida, ¿no? Sí. En la vida espiritual. La verdad es que sí, olvidar esto, no estar velando, mirando hacia el cielo, hace que el cristiano no desarrolle, no viva todo su potencial espiritual para la gloria de Dios aquí, ¿no? Como, como adulto, pues sí, como padre de familia, ahorita que estoy en una etapa diferente de hace cuando tenía 10 años, que ya conocía de la escritura, Sí, que estaba en esa parte, ¿no? De mi primer amor. Yo he notado, he percibido, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Va cambiando, no sé si decir madurar, o sea, que naturalmente sí, en parte también cuando te mantienes, ¿no? Buscando al Señor, en fin, pero ha cambiado, ha tenido ciertos tintes, unas ideas, ¿no? Que tenía respecto a la vida cristiana. Voy a explicarme a continuación. Antes, por ejemplo, cuando yo era estudiante universitario, yo en ese momento yo tenía muy claro que yo quería ser pastor. Y así como tú te escribiste a los 19 años, yo así estaba en ese etapa. Después las cosas cambiaron para mí. Aunque en mi corazón, y bueno, no es el tema, pero en mi corazón, está este versículo, ¿no? De Isaías. Heme aquí, envíame a mí. O sea, si tú quieres, aquí estoy, Señor. No estoy cerrado a esa parte, pero sé que hoy por hoy no tengo ese anhelo, ¿no? Dice también, ¿no? La carta a Timoteo, si algún anhelo obispado en este momento no es un anhelo. Anhelo ser siervo de Dios y glorificar a Dios con mi trabajo y mi familia. Pero en ese momento
estaba estudiando en la universidad, tenía yo en claro que quería ser pastor y estaba incluso también en el instituto y en fin, muchas cosas, ¿no? Aspectos que hoy por hoy para mí tienen mucha importancia, como el orden, la administración económica, como el carácter en lo cotidiano, tu trato con tu familia, la puntualidad, este, el trabajo honesto, no tenían para mí mucha relevancia en ese momento, en relación a que, aparte de mi etapa, ¿no? Que de alguna forma pues era jovenazo, no era chavo, pero espiritualmente hablando, con mi afán de querer dedicarme mucho a la vida espiritual, menospreciaba esas cosas. Las tenía como en un lugar secundario y pensaba que era más relevante. Así yo lo categorizaba, ¿no? Que era más importante leer la Biblia, conocer, memorizar versículos, estar sirviendo en tu iglesia, involucrarte en el servicio, desarrollando actividades, enseñando la palabra, compartiendo el evangelio, en fin. Hoy tengo claro que no es así, sino que más bien todo va junto, exacto, todo va junto. Entonces, hoy por hoy sé que es incongruente el que yo pueda ser, no estoy diciendo que lo sea, ¿verdad? Pero el que yo llegue, o yo piense, o yo busque ser muy apasionado en mi lectura, muy apasionado en mi servicio, ¿no? O en mi presencia física, ¿no? Literal ahí en la iglesia, en el templo, sin tener, estas otras cosas. Sí. Para mí eso, yo hoy entiendo que es incongruente. Y antes no lo veía con esa importancia. ¿A qué voy con todo esto? Ahorita que estamos hablando de estas cosas, creo que hay dos extremos que debemos evitar, y corrígeme que si estoy mal o complementame. Un extremo es el pensar tanto en lo porvenir, bíblicamente, sí, que pierda de vista estas partes cotidianas, terrenales, hasta mundanas, si queremos llamarlo de alguna forma. No en el aspecto pecaminosos, ajá, sino en el aspecto de lo que necesariamente tenemos que vivir, ¿no? Aquí en este mundo, por solamente pensar, en lo eterno. Y el otro extremo es, evidentemente, no tomar en cuenta para nada lo por venir y echar raíces en el mundo, ¿no? Y solamente encauzarme y enfocarme en lo material, en las vivencias, en lo que percibo, en lo físico, en este plano, ¿no? En esta realidad. Exactamente. Me ha tocado ver, y yo en su momento fui uno de ellos, casos de algunos cercanos o otros no tanto, en que bien motivados por esta parte de sembrarse o de centrar su corazón en lo porvenir, desatienden algunos aspectos que hoy en día sé que son importantes del presente, ¿no? Que si lo viéramos superficialmente hablando parecen intrascendentes, sobre todo hablando de la vida espiritual, pero que realmente sé que a Dios les son muy importantes y que tienen que ver con esta parte del carácter, de hábitos personales, de disciplina, de cosas que reflejan una madurez también espiritual, ¿no? Y podríamos profundizar mucho en esto, ¿no? Pero el ejemplo claro creo que es el Señor Jesucristo, ¿no? Así es. El Señor Jesucristo era el más apasionado por su palabra y y se dedicaba todo el tiempo a su obra, pero nunca vemos que se mencione de él que tuviera malos hábitos, que tuviera vicios, que tuviera un desorden en su vida, etcétera, ¿no? Hay algunos versículos. Ni siquiera vemos que llegara tarde sus compromisos, ¿no? Exactamente. Sí, estaba en tiempo. Exactamente. Y hay versículos, ¿no? Que van arrojando estos aspectos, ¿no? De su vida. Y hay libros que también lo trazan muy bien. Ahorita por mencionar uno, ¿no? Cuando viene esta parte en la que le quieren cobrar impuestos, ¿no? A Jesús, a Pedro. Y les paga. Ajá. Y parece que es algo total, o sea, y lo es, ¿no? Es algo totalmente de este plano, ¿no? Terrenal. O pagar impuestos es algo. Sí. Y Jesús, que era, pues Jesús, o sea, que era alguien que estaba en una misión espiritualmente sumamente elevada, predicando el evangelio, haciendo milagros, dando, de entrada, yo creo que la mente de cualquiera que conocía el ministerio de Jesús era como de quién se atreve a acercarse a cobrarles, ¿no? De quién se atreve, sabiendo que ya era evidente que era él alguien atípico, ¿no? Diferente, o sea, en fin. Pero, o sea, llegó, ¿no?
Y Jesús pagó. Y no solo pagó, sino enseñó que se tiene que hacer. Y le dijo a Pedro, ve, al mar, abre la boca del pez, y ahí va a ver. Y da y danos. lo que es de César. Exactamente. Y dice y si no me acuerdo si lo estoy confundiendo, pero dice para no ofenderles, ¿no? Para no ofenderles. Sí. Para no ofenderles, porque antes de eso dijo, vuestro maestro no paga. ¿por qué debemos pagar? Sí, eso se me hizo tan cristiano, no sé si es la palabra, pero se me hizo tan cristiano, porque sí es cierto, no deberíamos de pagar. Somos el pueblo de Dios, pero hay que pagar, vamos a pagar. Para no ofenderles. Él es el rey. Y dijo, para no ofenderles. O sea, lo que se deja ver ahí, creo que lo que trato de aterrizar, ¿no? De estar en esta media, que al final a mí se me hace, hay una expresión, ¿no? Que la has oído seguramente, cuando dicen que algo es como muy profundo, que tiene muchos matices, es un arte, ¿no? Es un arte, o sea, llegar a ese punto no es fácil, pero es donde hay que apuntar. A eso es a donde voy. Creo que como hoy en día, como cristiano, sé que ese es el camino en el que yo personalmente quiero dirigirme, mantenerme en esa línea, ¿no? Y me atrevería a decir, con un pasito tal vez, más, inclinándome hacia nada más pensar en lo eterno. Ajá. Pero pensar en eso, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que estás hablando de algo muy importante en este tiempo, y siempre, ¿no? Siempre. La verdad es que la Biblia y el meditar en ella, como dice el Salmo 1, día y noche, es fundamental, es importante, pero no hay que entender meditar, vivir en la palabra de Dios, como algo que nos va a privar, o algo que nos va a excluir de la responsabilidad de hacer las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos darnos cuenta de ese equilibrio que tú mencionas. Mira, por ejemplo, en Lucas 16 está esta porción, estas palabras de Cristo, en donde él dijo, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Después dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esta porción es muy importante porque nos recuerda, ¿no?, que realmente las cosas de este mundo, que tienen un carácter terrenal, material, injusto en el sentido que no son cosas santas, ¿no?, sagradas, son un medio para darle honra y gloria a Dios, como es una conducta irreprensible. Si hablamos de servir a Dios, de dedicarnos a las cosas de Dios, estamos hablando, de acuerdo a los evangelios, vemos en la vida de los apóstoles, las revelaciones de la iglesia, de una vida que se ha ido labrando en una responsabilidad que empieza en lo poco, en lo cotidiano, en lo básico, y que al ser responsable en eso, entonces nos permite poder tener una mayor influencia, ¿verdad? En una vida que sea de provecho. Inclusive la experiencia, porque se requiere la experiencia. Al servir a Dios estamos hablando de orientar, de dirigir, de enseñar, de instruir a personas que están viviendo como cristianos en un mundo real, en un mundo de responsabilidades, ¿no?, donde se requiere evidenciar esa piedad, esa vida espiritual a través de las cosas materiales, ¿verdad? Y me hiciste pensar ahorita también en Tito, capítulo 2, que a pesar de ser pues una carta orientada a un pastor y de cosas espirituales, ¿no? Es interesante que dice Pablo a Timoteo, a Tito, que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y de ahí desprende una serie de enseñanzas para los diferentes grupos específicos de la iglesia, ¿verdad? A varones, damas, ¿verdad? Jóvenes, trabajadores, siervos, y a todos se les pide, no solo Pablo, también Pedro, sus cartas, que obedezcan, se sujeten, cumplan, que allí prueben, demuestren, ¿verdad?, el carácter cristiano que tienen. Entonces, definitivamente, es un equilibrio el que hay que hacer, el que hay que vivir, pero vamos a decir que la motivación y el propósito están en el cielo. Estamos anclados ahí, aunque la expresión de esa vida aquí en este tiempo, en esta dispensación, pues toca cosas materiales. Sería incongruente
decir que conocemos, tememos a Dios, siendo Él un Dios de orden, y vivir en desorden en lo poco, ¿verdad? Lo poco me refiero a las cosas cotidianas que todos tenemos que hacer, ¿no? Sí. Es, bueno, ¿no? Que aterricemos así, porque si no nada más nos quedamos con el conocimiento, ¿no? Claro. De lo que, y va a pasar, Va a pasar. y va a pasar, Lo estamos esperando. y cuando estemos ahí, creo que el set mental debe ser otro, ¿no? El decir, ya pasó eso. Como que de alguna forma proyectar este tiempo actual como un tiempo en el que estamos esperando y tengo que machetearme, ¿no? Tengo que picar piedra en estas cosas, ¿no? A la par de desarrollarme en esta vida, conforme al rol que tengo y el rol que Dios me ha dado, no olvidar y saber que es igual de importante el estar invirtiendo como dicen, en lo eterno, ¿no? Sí. Con mi vida, con cómo yo estoy aportando a esta gran empresa de Dios, en fin. Creo que... Un ejemplo muy breve, amigo More, Sí. de esto que estamos hablando, de cómo se aplica. Yo sé, no sé quién vaya a escuchar, vaya a llegar esto, pero por ejemplo, una esposa a veces se pone a pensar demasiado las directrices, las decisiones de su esposo, una esposa cristiana, me refiero, que conoce de esto. Y cuando se da cuenta, ya no está sujetándose, ya no está dejándose guiar por su esposo. Y cuando echa mano del cielo, lo que hace muchas veces es decir, bueno, va a llegar el tribunal de Cristo, podría ser hoy, podría ser mañana, y él no me va a pedir a mí cuentas del resultado de las decisiones de mi esposo. Me va a pedir a mí cuentas de mi deber hacia él. Entonces, vivir pensando que en el tribunal de Cristo muchas cosas Cristo no las va a preguntar, no van a ser preservadas, no van a ser motivo de discusión, ¿verdad? Ni de galardón, sino que va a quedar únicamente lo que Él nos pidió que hiciéramos, ¿verdad? Y eso es lo que va a galardonar. Nos permite, ¿verdad? El estar con la mente en las cosas futuras, especialmente el tribunal, vivir aquí de una manera limpia, ligera, irreprensible, responsable, ¿no? Responsable. Acertada. Correcto. Sí, porque aquí nos confundimos con muchas cosas, nos complicamos, ¿verdad? Y dice, bueno, si ya llegara, ¿qué de todo esto y de todo lo que pienso y hago ya no va a preservarse ahí? Pues ahí nos da una claridad de pensamiento. Exacto. Eso es muy práctico. Ayuda Mantenernos ahí en el centro, ¿no? Exacto, amigo. Pues se nos acabó el tiempo, pero amigo, gracias. De hecho, de una vez te quiero comprometer. Me gustaría que, digo, sin poner fecha, Sí. pero sería bueno continuar, ¿no? Y Sí, digo, claro. creo que pudimos ampliar muchas cosas. Creo que también lo que hicimos fue muy concreto y se pudo hablar del tema, pero te agradezco, amigo, por el tiempo y gracias por estar aquí, en La Voz en Cuello. Habla y no calles, que precisamente promueve, ¿verdad? Que se hablen de estas cosas que es la verdad. Sí, sí, sí. Gracias, amigo, por tu tiempo, Gracias a ti, y por esta iniciativa que estás teniendo. Que Dios te siga dirigiendo. Gracias, amigo. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio.